Hoy, te extiendo una invitación. No es a un lugar físico, sino a un viaje íntimo y perturbador hacia las profundidades de tu propia percepción. Deja atrás lo familiar, porque lo que estás a punto de experimentar es una realidad que se dobla, se retuerce y se desmorona justo ante tus ojos. Este no es un simple relato. Es un espejo oscuro que te mostrará lo frágil que es el velo entre lo que llamas verdad y las sombras que danzan al borde de tu entendimiento. Te advierto, el verdadero terror no habita en criaturas de pesadilla ni en fantasmas que acechan en la oscuridad. Su morada es mucho más cercana, mucho más personal. Se anida en los pliegues de tu mente, en los susurros de tus miedos más profundos, en la inquietante certeza de que lo desconocido siempre ha estado ahí, esperando. El miedo que sentirás no es algo que te daremos, es algo que ya reside en ti, una semilla latente que estamos a punto de regar. Estás a punto de descubrir que la oscuridad no solo te rodea, sino que te habita. Y para empezar, solo necesitas abrir tus ojos. A veces, en el silencio denso de la noche, cuando el mundo exterior parece contener la respiración, un sonido diminuto puede perforar la calma. Un crujido lejano, el roce de algo contra la madera, un susurro que no pertenece. Lo descartas. Es la casa, dices. Pero el patrón se repite. Con una insistencia que empieza a carcomer la lógica. Y con esos ruidos, llega la sensación. Una presencia. No es algo que puedas ver, pero lo sientes. Como la electricidad estática antes de una tormenta, una presión invisible que te envuelve. Los pelos de tu nuca se erizan sin razón y la piel se te pone de gallina. A pesar de que la temperatura no ha cambiado. Luego, la sutileza se vuelve más audaz. Un libro que dejaste en la mesa de noche aparece en el suelo. La taza de café que pusiste en el fregadero, ahora está sobre la encimera, ligeramente desplazada. Pequeños detalles. Tan insignificantes que podrías atribuirlos a tu propia distracción. Pero la acumulación, la anomalía, empieza a pintar un cuadro inquietante. Las cosas no están donde las dejaste. No es un olvido. Es un sutil desplazamiento. Y te preguntas, ¿quién las está moviendo? O, más aterrador aún, ¿qué? Porque hay una delgada línea entre la paranoia y la percepción, y a veces, esa línea se desdibuja hasta desaparecer, revelando una verdad que preferirías no haber encontrado. La oscuridad de la noche, una vez un refugio, ahora se sentía como una jaula que se cerraba lentamente. Me acerqué al espejo del baño, buscando desesperadamente un rastro de normalidad en mi propio rostro pálido. Pero lo que me devolvió el reflejo no era del todo mío. Había algo en los ojos. Una profundidad que no reconocía, una sombra que se extendía más allá de mi propia fatiga. Y entonces, en el fondo del cristal, justo detrás de mi hombro, una silueta se dibujó con una nitidez escalofriante. Una figura esbelta, inmóvil, que no debería estar ahí. Mi corazón se disparó, golpeando contra mis costillas con una fuerza brutal. Giré de golpe, pero la habitación estaba vacía, solo la fría pared, sin rastro alguno de aquella presencia. Volví al espejo, y la silueta había desaparecido, disuelta en la penumbra del fondo. ¿Fue un mero engaño de la luz, una cruel travesura de mi mente exhausta? La duda se instaló, como un parásito insidioso en mi conciencia. ¿Mis propios ojos podían traicionarme así? El mundo que conocía empezaba a resquebrajarse, y con él, mi cordura. Cada día, la realidad se sentía más frágil, más maleable, como si una fuerza invisible la estuviera doblando a su voluntad. Y esa fuerza, esa presencia silenciosa, parecía seguirme, acechando en los rincones más oscuros de mi mente, esperando el momento justo para revelarse por completo. Hay momentos en que la soledad se vuelve una ilusión. Una caricia helada, apenas un susurro contra la piel, te hace dudar. No hay viento, no hay corrientes, pero sientes algo rozar tu nuca, tus brazos. Una presencia invisible se arrastra por el borde de tu percepción. Una sombra sin forma que te sigue de cerca. Es un toque que no puedes ver, pero que te congela hasta los huesos, un escalofrío que no proviene del frío, sino de la certeza de que no estás solo.
El aire se espesa, cada respiración se vuelve pesada, como si el espacio mismo se hubiera encogido. Saturado por una energía ajena, opresiva. Los sonidos lejanos se ahogan, y solo queda el latido acelerado de tu propio corazón, resonando en un silencio que ya no es vacío, sino un lienzo para lo inefable. Una presión sutil, pero innegable, te envuelve, te asfixia lentamente. Recordándote que el terror no siempre necesita ser visto para ser sentido. Y a veces, lo que no vemos, es precisamente lo que más nos persigue. En la quietud de la noche, comenzaron. Al principio, eran apenas un murmullo, un roce indistinguible en el borde de mi percepción, como hojas secas arrastradas por el viento. Intenté ignorarlos, atribuirlos al cansancio, a la soledad. Pero no cedían. Las voces se hicieron más claras, nunca del todo inteligibles. Fragmentos, sílabas sueltas que se entrelazaban en una danza macabra. Eran mensajes, lo sabía, pero se retorcían y distorsionaban, prometiendo cosas terribles, susurrando advertencias que se desvanecían antes de asimilarlas. No estás solo, decían, o quizás nunca lo estuviste. La certeza y la realidad se desdibujaban. Mi propia mente, antes un refugio, ahora se sentía como un laberinto sin salida, cada pasillo resonando con ecos de verdades incomprensibles. ¿Eran míos esos pensamientos? ¿O alguien más los había plantado allí? La línea entre lo real y lo imaginado se desdibujaba con cada susurro, tejiendo paranoia. Y en ese enredo, una nueva oscuridad se gestaba, una que prometía revelar más de lo que jamás quise saber. A veces, el horror no se esconde en las sombras más profundas, sino en el reflejo de lo que una vez amamos. Imagina ver a alguien que conoces, a alguien que forma parte de tu esencia, pero sentir un escalofrío que te recorre la espalda. Su rostro es idéntico, cada cicatriz, cada línea de expresión está en su lugar. Sin embargo, hay una vaciedad en sus ojos, una ausencia que grita que no es la misma persona. Es como mirar una copia perfecta, pero sin alma. Su comportamiento es sutilmente alterado. Quizás su risa suena un poco más hueca, sus gestos son mecánicos, o sus palabras, aunque coherentes, carecen de la calidez habitual. Te mira, pero no te ve. Habla, pero no te escucha. Cada interacción se convierte en una danza incómoda, un intento desesperado por encontrar al ser querido que conocías, solo para chocar contra un muro de extrañeza. La confianza que una vez sentiste se desvanece, reemplazada por un miedo helado que te paraliza. Sabes que algo ha tomado su lugar, que una sombra se ha puesto su piel. Y lo más aterrador es que sigue ahí, en tu casa, en tu vida, esperando. ¿Qué busca esta imitación? ¿Qué hará cuando revele su verdadera naturaleza? La oscuridad que te ha envuelto no era un velo, sino una revelación brutal. Has buscado respuestas en los rincones más profundos de tu mente, en los susurros del viento y en las sombras danzantes que se retorcían en la periferia de tu visión. Pero la verdad, esa verdad ineludible y desgarradora, no estaba oculta en el exterior, ni en los abismos de lo desconocido. Siempre estuvo aquí, contigo, anidando en lo más íntimo de tu ser, tejida en la fibra misma de tu existencia. Esa sensación constante de ser observado, esa opresión gélida en el pecho. No era una paranoia inducida por el terror externo o por cuentos de viejas. Era la presencia, la esencia de aquello que creíste acechaba desde lejos, pero que en realidad habitaba en tu propia carne, en tus propios pensamientos más oscuros y prohibidos. El miedo que sentiste al mirar la oscuridad. Al enfrentar el vacío, era el miedo a reconocer lo que ya eras, lo que siempre fuiste. Esa entidad, ese algo, no llegó a ti, se manifestó desde ti, brotando de las profundidades de tu propia psique. No hay escape posible, porque ¿cómo huir de lo que eres, de lo que te define? Cada latido, cada respiración forzada, cada pensamiento perturbador que te asalta, es una prueba innegable de su existencia simbiótica. La verdad es que nunca estuviste solo, ni verdaderamente libre. Fuiste el recipiente, el origen, el destino. Y ahora que lo sabes, ahora que la realidad se ha quebrado y te ha mostrado su rostro más grotesco, el verdadero terror apenas comienza. Porque el miedo, mi querido amigo, nunca termina.
Solo se transforma, se adapta a tu nueva comprensión, y te consume desde adentro, esperando el momento justo para revelarte su siguiente forma, su siguiente tormento, en un ciclo que no tiene fin.